Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de Marco Aurelio Uy, Marco Aurelio. y sus meditaciones. Preparaos para descubrir cómo un emperador romano de hace casi 2000 años Casi nada. puede ser nuestro coach personal del siglo XXI. Más actual que nunca. ¿Quién iba a decir que un tipo con toga y sandalias Yeah. nos daría las claves para lidiar con el agobio del trabajo en las redes sociales? Wow. Y la última temporada de nuestro reality favorito. Increíble, pero cierto. Sus reflexiones en meditaciones son una joya temporal para navegar por la vida, Sin duda. con un poco más de sabiduría y, por qué no, con algo más de felicidad. Exacto. Y lo interesante es que Marco Aurelio no se anda con rodeos en meditaciones. Ya. Nos habla de tú a tú como un amigo que te da consejos sinceros sin filtros. Empecemos por una de sus ideas más potentes. Vivir en armonía con la naturaleza. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, Buena pregunta. rodeados de asfalto y notificaciones? Para Marco Aurelio, la naturaleza no era solo árboles y pajaritos, sino el orden del cosmos, la razón universal que lo gobierna todo. Vivir en armonía con ella significa aceptar lo que no podemos controlar Ya. y enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Vale, tiene sentido. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Pongamos un ejemplo. Imagina que te cancelan un vuelo y pierdes una reunión importante. Uy, qué mal. Es fácil caer en la frustración y la rabia, ¿verdad? Totalmente. Yo ya estaría maldiciendo al destino. Pero Marco Aurelio nos diría, un momento puedes controlar el clima. Claro. ¿Puedes controlar las decisiones de la aerolínea? La respuesta obviamente es no, que sí puedes controlar es tu reacción, tu actitud ante la situación. O sea que en vez de convertirme en un volcán en erupción en la terminal, debería respirar hondo Exacto. y buscar una solución. Puedes intentar reprogramar el vuelo, avisar a la gente de la reunión, aprovechar el tiempo para adelantarte al trabajo. Lo importante es no dejar que las circunstancias externas te dominen. Me gusta esa idea de no ser una marioneta del destino. Pero, ¿cómo logramos esa serenidad mental? Pues, Marco Aurelio nos dejó algún manual de instrucciones. más que un manual nos dejó un mapa meditaciones. En él nos invita a conectar con la razón, Ajá. a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Algo así como ser el espectador de nuestra propia mente, ¿no? Justo eso. Ya. Y ahí es donde entran prácticas como la atención plena o la meditación. Ya. Nos ayudan a cultivar esa distancia, esa capacidad de observar sin juzgar, de aceptar lo que hay en cada momento. Suena bien en teoría, pero en la práctica con el ritmo de vida que llevamos. Encontrar tiempo para meditar puede ser una odisea. No se trata de convertirnos en monjes tibetanos. La atención plena se puede integrar en las pequeñas cosas del día a día. Ah, vale. Por ejemplo, al saborear una taza de café, al escuchar el sonido de la lluvia o simplemente al respirar conscientemente. Pequeños momentos en el medio del caos. Me gusta. Y no solo eso, Marco Aurelio nos recuerda que la razón no está reñida con la acción. De hecho, nos anima a actuar con decisión, con valentía, Ah. pero siempre desde la serenidad y la sabiduría. O sea que no se trata de quedarse de brazos cruzados aceptándolo todo, sino de actuar con cabeza y con determinación. Exacto. Y para eso Marco Aurelio nos ofrece una herramienta fundamental, la dicotomía de control. Esa ya me suena. Es lo de diferenciar entre lo que podemos controlar Sí. y lo que no, ¿verdad? Sí, y es una de las ideas más poderosas de meditaciones, porque nos libera del peso de lo que no podemos cambiar Claro. y nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Vale, entiendo la teoría. Yeah. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Pongamos un ejemplo. Imagina que te estás preparando para una presentación importante en el trabajo. Empiezas a sentir nervios. Sí. Te preocupa que algo salga mal, que no guste tu propuesta, que te hagan preguntas difíciles. Uf, ya estoy sintiendo la ansiedad solo de pensarlo. En esa situación, Marco Aurelio te diría, para un momento puedes controlar el resultado de la presentación, puedes controlar las reacciones de la gente. Pues no, la verdad. Exacto. Lo que sí puedes controlar es tu preparación, la calidad de tu trabajo, tu actitud ante los imprevistos. O sea que en vez de obsesionarme con el resultado final, debería centrarme en dar lo mejor de mí en el proceso. Exacto. Y al hacerlo te liberas de una gran carga de ansiedad, porque te enfocas en lo que realmente depende de ti, en lo que puedes controlar. Tiene sentido. Es como dejar de remar contra la corriente y fluir con ella. Pero seamos realistas, a veces es difícil no dejarse llevar por las preocupaciones. Por supuesto, somos humanos, no robots estoicos, Ah. pero Marco Aurelio nos recuerda que la clave está en la práctica constante. Ya. Cuanto más entrenemos nuestra mente para diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable, Ajá. más fácil nos resultará gestionar el estrés y la incertidumbre. Es como ir al gimnasio mental. Cuanto más lo practiquemos, más fuertes seremos.
Y no solo eso, Marco Aurelio también nos anima a ver las dificultades como oportunidades para crecer, para aprender, para fortalecer nuestro carácter. O sea que incluso en las situaciones más complicadas podemos encontrar un aprendizaje. Exacto. Y esa es una de las claves de la resiliencia. Porque nos permite afrontar la adversidad no como un obstáculo insuperable, sino como un desafío que nos ayuda a evolucionar. Me gusta esa perspectiva. Pero hablemos de otro tema que me intriga, la impermanencia. Marco Aurelio habla mucho de la naturaleza cambiante de las cosas, de que todo fluye y nada permanece. ¿Cómo podemos aplicar esta idea en nuestras vidas? La conciencia de la impermanencia puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede generar angustia recordarnos que todo lo que amamos eventualmente desaparecerá. No es una idea muy alegre, precisamente. Es cierto, pero Marco Aurelio nos invita a ir más allá de esa primera impresión. Nos dice si todo cambia, si nada es eterno, entonces cada momento, cada experiencia cobra un valor único e irrepetible. Es como si la impermanencia nos ayudara a apreciar más el presente, ¿no? Exacto. Nos recuerda que no debemos dar nada por sentado, que cada instante es un regalo que debemos saborear al máximo. Tiene sentido. Es como si al ser conscientes de la fragilidad de la vida le diéramos más valor a cada respiro. Exacto. ¿Y cómo podemos cultivar esa apreciación por el presente? Marco Aurelio nos propone prestar atención a los pequeños detalles. Ajá. El sabor de una fruta, la calidez del sol en la piel, la sonrisa de un ser querido. Pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas en el ajetreo diario. Exacto. Pero al detenernos a observarlas, al apreciarlas conscientemente, enriquecemos nuestra experiencia de vida. Es como si la impermanencia, en vez de ser una fuente de miedo, se convirtiera en una invitación a vivir con más intensidad. Esa es la paradoja. Al aceptar que nada dura para siempre, paradójicamente, vivimos más plenamente. Fascinante. Y hablando de vivir plenamente, Marco Aurelio también habla mucho de las virtudes. Sí. ¿Cuáles son las virtudes que él considera esenciales para una buena vida? Para Marco Aurelio, las virtudes son como brújulas que nos guían hacia una vida plena y significativa. ¿Ya? Habla de la justicia, la sabiduría, el coraje, la templanza. Valores que, aunque parezcan un poco anticuados, Sí. siguen siendo imprescindibles en el mundo actual. ¿Y cómo se traducen estas virtudes en nuestro día a día? Digamos la justicia. ¿Cómo puedo ser más justo en mi vida? La justicia para Marco Aurelio no se limita a cumplir la ley. Va mucho más allá. Se trata de tratar a todos con respeto e imparcialidad, de defender lo que es correcto incluso cuando es difícil, de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Suena un reto en toda regla. Lo es, pero es un reto que merece la pena afrontar, porque la justicia, como todas las virtudes, nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. Y esa búsqueda de la mejor versión de uno mismo me lleva a otra pregunta. Marco Aurelio habla mucho de la importancia de la reflexión diaria, de examinarse a sí mismo para identificar áreas de mejora. ¿Cómo podemos integrar esta práctica en nuestras vidas? En Meditaciones, Marco Aurelio nos muestra cómo utilizaba la escritura como una herramienta para la introspección. Cada día dedicaba un tiempo a anotar sus pensamientos, sus emociones, sus dudas, sus aspiraciones. Como si llevara un diario personal, ¿no? Exacto. Ya. Y al hacerlo podía analizar sus acciones, identificar sus errores y aprender de ellos. Es como si al poner nuestros pensamientos por escrito pudiéramos verlos con más claridad. Exacto. Y esa claridad nos permite tomar mejores decisiones, actuar con más sabiduría y acercarnos un poco más a la persona que queremos ser. Me gusta esa idea de usar la escritura como un espejo para el alma. ¿Y qué otras herramientas nos ofrece Marco Aurelio para cultivar la autoconciencia? Nos propone hacernos preguntas a nosotros mismos de forma regular. ¿Cómo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Estoy actuando de acuerdo con ellos? ¿Qué puedo hacer hoy para ser una mejor persona? Preguntas incómodas que nos obligan a salir de la zona de confort. Es cierto, pero son preguntas que nos ayudan a crecer, a evolucionar, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Creo que por hoy hemos tenido suficiente sabiduría por un día. Ha sido una inmersión fascinante Desde luego. en el mundo de Marco Aurelio y sus meditaciones. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con vosotros. Y recordad, como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Qué gran frase para terminar. Nos vemos en la próxima inmersión, amigos. Hasta entonces, que la filosofía os acompañe. Retomando nuestra inmersión en meditaciones, me gustaría profundizar en una de las ideas que más me ha llamado la atención, la visualización negativa. La premeditatio malorum. Una de las herramientas más potentes del estoicismo, aunque a priori pueda sonar un poco tétrica. Lo reconozco, me chocó un poco al principio.
No se supone que debemos pensar en positivo. Claro, el pensamiento positivo tiene sus beneficios. Pero Marco Aurelio nos propone ir un paso más allá. Nos invita a contemplar la posibilidad de que ocurran cosas negativas en nuestras vidas. Para amargarnos el día, no lo veo muy terapéutico. Nos trata de eso. La visualización negativa bien entendida es una herramienta de preparación mental. Nos ayuda a anticiparnos a las dificultades, a reducir el miedo a lo desconocido e incluso a apreciar más lo que tenemos. Valen, empiezo a entenderlo. Es como una especie de entrenamiento mental para afrontar la adversidad. Exacto. Imaginemos, por ejemplo, que tienes un coche nuevo que te encanta. Aplicando la visualización negativa, dedicarías unos minutos a imaginar que ese coche sufre un accidente. No es agradable, pero te ayuda a prepararte mentalmente para la posibilidad de que ocurra, a reducir el impacto emocional si sucediera y a valorar más el coche mientras lo tienes. Es como si al enfrentarnos a nuestros miedos de forma anticipada les quitáramos poder. Justo eso. Y Marco Aurelio va un paso más allá. Nos invita a visualizar no solo la pérdida de bienes materiales, sino también la enfermedad, el rechazo, incluso la muerte. Suena un poco extremo. Puede parecerlo, pero Marco Aurelio no pretende amargarnos la vida, sino liberarnos del miedo. Nos recuerda que todas estas cosas son parte de la vida, que tarde o temprano nos enfrentaremos a ellas y que es mejor estar preparados. Es como si al aceptar la posibilidad de lo peor nos liberáramos del miedo a lo desconocido. Exacto. Y al hacerlo podemos vivir con más serenidad, más libertad, más conscientes del valor de cada momento. Me gusta esa idea de convertir la visualización negativa en una herramienta para vivir con más plenitud. Pero seamos realistas, no es fácil enfrentarse a esos pensamientos. Por supuesto, Marco Aurelio no nos pide que seamos masoquistas. La visualización negativa debe hacerse con prudencia, sin recrearse en el sufrimiento, y siempre con el objetivo de fortalecernos mentalmente y ayudarnos a vivir con más sabiduría. Un ejercicio para valientes, sin duda. Hablando de valentía, hablemos de otro tema que me fascina de meditaciones, la búsqueda del propósito en la vida. ¿Cómo podemos encontrar ese norte que le dé sentido a nuestra existencia? Para Marco Aurelio, el propósito no está en alcanzar la fama, la riqueza o el poder. Se encuentra en vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón, con la virtud. Suena muy abstracto. ¿Podrías darme un ejemplo más concreto? Imagina que eres médico. Tu propósito no sería simplemente ganar dinero, sino utilizar tus conocimientos para aliviar el sufrimiento de los demás, para contribuir al bienestar de la sociedad. O sea que el propósito está en alinear nuestras acciones con nuestros valores, con lo que consideramos importante y significativo. Exacto. Y ese propósito no tiene por qué ser algo grandioso o extraordinario. Puede estar en las pequeñas cosas del día a día, en ser un buen amigo, un buen padre, un buen vecino, en dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos. Me gusta esa idea de encontrar el propósito en lo cotidiano, en las pequeñas acciones que realizamos cada día. Pero, ¿cómo sabemos cuál es nuestro propósito? ¿Hay algún método infalible para encontrarlo? No hay una fórmula mágica. Marco Aurelio nos anima a observarnos a nosotros mismos, a identificar nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestras inquietudes. Es como si el propósito estuviera escondido en nuestro interior esperando a ser descubierto. Exacto. Y para encontrarlo es necesario dedicar tiempo a la reflexión, a la introspección, a conectar con nuestra esencia. Un viaje apasionante y a la vez desafiante. Y hablando de desafíos, hablemos de otro tema que me intriga: la gestión de las emociones. Marco Aurelio nos invita a controlar nuestras pasiones, a no dejarnos arrastrar por ellas. ¿Cómo podemos lograrlo? Para Marco Aurelio, las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Lo importante es comprenderlas, aceptarlas y no permitir que nos controlen. O sea que no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de gestionarlas de forma inteligente. Exacto. Y para eso Marco Aurelio nos ofrece una herramienta muy útil: la distancia emocional. ¿Distancia emocional? ¿Qué significa eso? Se trata de observar nuestras emociones desde una perspectiva objetiva, como si fueran olas que van y vienen en el océano de nuestra mente. O sea que en vez de identificarnos con la emoción, la vemos como algo transitorio que no nos define. Exacto. Y al hacerlo, reducimos su poder sobre nosotros, dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones y nos convertimos en dueños de nuestra mente. Me gusta esa idea de ser el capitán de nuestro propio barco, en vez de dejarnos llevar por las olas. Pero seamos realistas. A veces las emociones son tan intensas que nos desbordan. Por supuesto, Marco Aurelio no nos pide que seamos superhéroes. La gestión emocional es un proceso que requiere práctica y paciencia. Pero cuanto más la cultivemos, más libres y serenos seremos. Una libertad que nos permite vivir con más conciencia, con más sabiduría, con más plenitud. Esa es la esencia del estoicismo, encontrar la paz interior en un mundo en constante cambio. Y con esta reflexión tan inspiradora, creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión en meditaciones. Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir estas ideas con vosotros. Y recordad, como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros mismos. Hasta la próxima inmersión, amigos.
Hemos navegado por las profundidades de meditaciones, explorando la dicotomía del control, la impermanencia, la gestión de las emociones. Y ahora me gustaría aterrizar en algo que nos ayude a aplicar estas ideas en la vida diaria. Marco Aurelio habla mucho de vivir en armonía con la naturaleza. Sí. Pero ¿cómo podemos traducir eso en acciones concretas? Vivir en armonía con la naturaleza para Marco Aurelio no se limita a pasear por el campo o abrazar árboles. Se trata de comprender y aceptar el orden del cosmos, la razón universal que gobierna todo. Y eso implica, en primer lugar, aceptar lo que no podemos controlar. A estas alturas ya me has convencido de que no puedo controlar el tráfico. Y es verdad. El clima o las decisiones de mi jefe. Pero ¿qué pasa con mis propios pensamientos y emociones? ¿Acaso no tengo control sobre ellos? Buena pregunta. Marco Aurelio nos diría que sí y no. No podemos evitar que los pensamientos y emociones surjan en nuestra mente. Son parte de nuestra naturaleza humana. Pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellos. Sé que no se trata de reprimir nuestros pensamientos y emociones, No. sino de gestionarlos de forma sabia. Exacto. Imaginamos que te encuentras con una persona que te trata con desprecio. Es natural que sientas rabia o indignación, ¿verdad? Claro. Pero en vez de dejarte llevar por esas emociones y responder de forma agresiva, puedes hacer una pausa, respirar hondo y preguntarte, ¿de verdad quiero dejar que esta persona arruine mi día? ¿Qué gano con alimentar mi rabia? Es como si tuviéramos un superpoder. El poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier estímulo. Y ese superpoder para Marco Aurelio se basa en la razón. Nos invita a usar nuestra capacidad de razonamiento para analizar la situación, evaluar las consecuencias de nuestras acciones y elegir la respuesta más sabia. Suena un trabajo a tiempo completo, estar todo el día analizando mis pensamientos y emociones. No se trata de obsesionarse, sino de cultivar la atención plena. Prestar atención a lo que sucede en nuestra mente sin juzgar, sin resistir, simplemente observando. Como si fuéramos científicos estudiando nuestra propia mente. Y al hacerlo empezamos a comprender cómo funcionan nuestros pensamientos y emociones, cuáles son los patrones que se repiten que nos hacen reaccionar de una forma u otra. Un proceso de autoconocimiento que nos permite tomar las riendas de nuestra mente. Exacto. Y por ende de nuestra vida. Exacto. Y al hacerlo nos abrimos a la posibilidad de vivir con más serenidad, más libertad, más armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Creo que Marco Aurelio nos ha dejado un legado invaluable, una guía práctica para navegar los desafíos de la vida con más sabiduría y valentía. Sin duda, sus meditaciones son un tesoro atemporal que nos invita a cultivar la virtud, la razón y la resiliencia. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Marco Aurelio. Esperamos que las ideas que hemos compartido les inspiren a vivir con más conciencia, más serenidad y más plenitud. Ha sido un placer acompañarles en este viaje y recuerden, como decía Marco Aurelio, la felicidad depende de nosotros mismos. Hasta la próxima inmersión, amigos.